Los calambres musculares pueden amargarte bastante la vida, porque son unas contracciones involuntarias, bruscas de un grupo muscular que suele ser bastante doloroso, en menos de 10 minutos suele ceder, pero si esto se repite varias veces, y sobre todo durante la noche, puede impedir un sueño normal y tener un cansancio durante el día, aparte que te puede dejar con una sensación de dolor o de entumecimiento en la extremidad, normalmente es en las piernas, durante el resto del día. O sea que hay que tenerlo en cuenta, aunque no suele reflejar ningún tipo de enfermedad o problema grave. Por otra parte, suele ser más frecuente durante la noche, pero podría pasar durante el día. Y según las circunstancias, sobre todo si estás haciendo alguna actividad que sea potencialmente peligrosa, puede tener consecuencias bastante malas. A mí me ha pasado en 2 ocasiones el tener un calambre muscular en una de las piernas, gemelos, nadando lejos de la orilla de la playa, y lo he pasado bastante mal. Tenía miedo de morirme ahogado. De hecho, dejé de hacer esta actividad por estos incidentes. Esto era en una época de hace muchos años, cuando era joven, y en parte era por culpa mía porque no había tomado las medidas preventivas adecuadas, que comentaremos en este vídeo. Aquí voy a hablar sobre las causas de estos calambres musculares y cómo se pueden presentar, pero también de las soluciones y las formas de prevención de este tipo de problema. Si tienes alguna duda, me la dejas en los comentarios. En las primeras 24 horas haré lo posible por responder a todas las preguntas. ¿Quién tiene calambres en las piernas? Puede pasarle a cualquiera, desde niños hasta ancianos. Lo que sí que es verdad es que esto va aumentando con la edad, sobre todo a partir de los 50, 60 años, porque empieza a haber cambios fisiológicos dentro de la musculatura, empieza a haber mayor atrofia muscular y también se acortan los tendones, y esto predispone a que haya problemas de este tipo. Además, a veces pasa que, sobre todo conforme más anciana es una persona, tiene algunas deficiencias de iones, que esto puede predisponer a que tenga calambres musculares, y esto se puede añadir. Después puede pasar en personas que tengan mucha actividad física, que puede ser por motivos laborales, pero también puede ser por motivos deportivos, que este tipo de personas también les podría pasar. Y después también en mujeres embarazadas. En parte puede ser por los cambios fisiológicos y en parte también por el sobrepeso que hay durante el embarazo, sobre todo conforme este avanza. ¿Qué grupos musculares suele afectar con más frecuencia? Normalmente las piernas, los gemelos, es decir, las pantorrillas, pero también puede afectar a los pies, puede afectar a los muslos, también la parte posterior de los muslos, es decir, las piernas en general. Después también podría afectar a las manos, a los brazos, la musculatura de la espalda, los oblicuos, pectorales, es decir, que se dan también contracturas musculares de este tipo, estos espasmos musculares tipo calambre muy dolorosos en estas zonas, dependiendo del tipo de actividad física que hagas. A mí, por ejemplo, cuando hacía levantamiento de pesas hace muchísimos años, recuerdo que por culpa mía, por no hacer estiramientos y por no hacer suficiente calentamiento o cargar mucho peso, de repente tuve contracturas musculares tipo calambres, es decir, calambres musculares en la musculatura pectoral, haciendo press de banca porque cargué demasiado peso y me equivoqué en el peso que puse en un lado o en otro de la barra, o por ejemplo en el tríceps, en el oblicuo, es decir, que se puede ver en diferentes grupos musculares, no necesariamente solo en las piernas. ¿Cuál es la causa de estos calambres musculares? Por una parte hemos hablado del envejecimiento, que esto provoca cambios a nivel de la musculatura, pero también acortamiento de los tendones, y sobre todo si es en las piernas puede predisponer estos calambres musculares. Y por otra parte tenemos la fatiga muscular, que hemos dicho que estaba relacionado con un exceso de actividad física. Por ejemplo, también puede ser por estar durante mucho tiempo de pie, por motivos laborales o los que sean, pues eso también predispone a que por la noche puedas tener más calambres musculares, o incluso durante el día. También estar sentados durante mucho tiempo, también puede ser por motivos laborales o por llevar una vida sedentaria, esto también predispone, pero sobre todo si adoptas posturas como por ejemplo las piernas cruzadas o posturas forzadas, que todavía predisponen más a que puedas tener este tipo de calambres musculares, sobre todo si son posturas que acortan los tendones de los gemelos, que es donde se produce con más frecuencia este tipo de calambres musculares. Después puede ser por estrés. También el estrés se ha relacionado porque hay una falta de capacidad de relajación, y esto predispondría también. Por ejemplo, el estrés, sobre todo el estrés negativo, me refiero a la ansiedad.
Después puede ser por falta de líquidos, por deshidratación, también se ha atribuido. Hombre, por supuesto, si tienes un golpe de calor, pero en condiciones normales puede ser que no bebas suficiente líquido y esto pueda predisponer. También se ha relacionado con déficits de iones, sobre todo el calcio, el magnesio y el potasio. Y, por ejemplo, en el caso de los ancianos, aparte de los cambios fisiológicos que puede haber y que pueden predisponer, también muchas veces, sobre todo conforme avanza mucho la edad, hay problemas nutricionales en el sentido de que la persona a lo mejor no bebe lo suficiente o tiene alteraciones en estos minerales en la sangre y todavía predispone más. O sea que son factores a tener en cuenta. Después puede haber enfermedades que causen este tipo de problema. O sea, es decir, que sea secundario a otra enfermedad. Normalmente es raro que empiece así de entrada con calambres musculares. Normalmente habrá otros síntomas. Y si presentas calambres musculares es raro que sea por una de estas causas. Normalmente son las que he comentado. Ahora bien, ¿qué causas pueden ser estas? Pues pueden ser enfermedades de tipo cardiovascular, de tipo respiratorio, problemas renales, problemas hepáticos, problemas metabólicos, pero también problemas en los huesos, sobre todo en este caso serían los huesos de los pies. Podrían ser problemas musculares, problemas neurológicos o mezclas de estos problemas, porque a veces puedes tener una hernia discal que presione ya una compresión neurológica y esto de una serie de sintomatología que en algunas ocasiones puede derivar en calambres. Es decir, que hay una serie de enfermedades que podrían contribuir a esto. ¿A qué se debe que por la noche se den con más frecuencia los calambres musculares? Se atribuye a la postura que adaptamos por la noche, horizontal, nos relajamos, de forma que los pies se estiran, adoptan una posición más horizontal y se acortan los tendones de Aquiles, que son los tendones que proceden de los gemelos. Este acortamiento es lo que predispone a que haya con más frecuencia calambres musculares en estas posturas, sobre todo si hay ropa que está presionando por encima y fuerza más esta posición en flexión plantar, que se llama. El problema es que puede haber también factores adicionales como los que hemos comentado antes y esto aumentará el riesgo. ¿Puede estar causado por medicamentos? Sí. Por ejemplo, por los diuréticos que se utilizan para bajar la presión arterial, a veces para la insuficiencia cardíaca, pueden dar lugar a alteraciones en los iones que predispongan a que haya calambres musculares. También otros antihipertensivos, como por ejemplo los IECA, como el enalapril, o los ARA2, como por ejemplo el losartán, pues pueden dar lugar a cambios en el potasio y podrían predisponer también a tener algún tipo de calambre muscular. Después tenemos los quimioterápicos, que algunos podrían incluso afectar a nivel de los nervios y pueden dar lugar también a síntomas de este tipo. Las estatinas, que se utilizan para bajar el colesterol, en algunos casos pueden dar lugar a calambres musculares, aunque es más frecuente que la gente se queje de que tiene dolores musculares más que calambres. Después los fármacos broncodilatadores, como por ejemplo el salbutamol, el formoterol, el salmeterol y otros, pueden dar lugar también a problemas de este tipo. Los anticonceptivos orales también se han relacionado y hay una lista de medicamentos que podrían dar lugar a calambres musculares, aunque sea poco frecuente, pero es posible. ¿Qué enfermedades pueden causar calambres musculares? Ya he dicho que las causas más frecuentes suelen estar relacionadas con el envejecimiento, con problemas de fatiga muscular por actividad profesional o actividad deportiva, el embarazo o por malas posturas, sedentarismo, estar mucho tiempo de pie y factores de este tipo. Pero también puede haber enfermedades que den lugar a esto. El tema es que normalmente estas enfermedades se presentarán con otros síntomas y signos. No suelen empezar con calambres musculares y suele estar dentro de un contexto más global, con otra sintomatología. ¿Qué enfermedades podrían ser? Pues por ejemplo problemas vasculares, por ejemplo obstrucciones vasculares, la enfermedad vascular periférica, se produce una aterosclerosis por obstrucciones en las arterias, llega menos sangre a las piernas y esto puede predisponer a tener calambres musculares. Incluso problemas de las venas, ¿no? Con varices, con insuficiencia vascular, también podría predisponer un poco. Enfermedades de tipo cardiológico, enfermedades también respiratorias, también podrían predisponer por cambios que se producen en los iones en la sangre y también por obstrucciones que pueden ir asociadas, también podrían dar lugar a estos calambres musculares. Problemas de tipo
renal, insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica, por lo mismo, enfermedades hepáticas, por ejemplo la cirrosis hepática, enfermedades que afecten al sistema endocrino, por ejemplo la diabetes tipo 1, sobre todo la tipo 2, y esto sobre todo cuando está muy evolucionada, si no está bien controlada, puede afectar tanto a nivel vascular, que haya obstrucciones, como que afecte a nivel neurológico y dé lugar a lo que llamamos una neuropatía. Y entonces esto puede dar lugar a sensaciones de entumecimiento en las piernas y en los brazos, o en las manos o los pies, pero también puede dar lugar a calambres musculares. También otras enfermedades endocrinas pueden ser del tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo, puede ser una insuficiencia suprarrenal, que son unas glándulas suprarrenales que están por encima del riñón, y cuando son insuficientes pueden haber alteraciones en los niveles de potasio y también pueden afectar a este nivel. También el consumo de sustancias, por ejemplo, como el alcoholismo, el consumo crónico de alcohol, puede alterar los nervios, dar lugar a una neuropatía periférica que afecte a este nivel, dé lugar a sensaciones de entumecimiento en las piernas y también podría dar lugar a calambres musculares. Si esto se asocia a tabaquismo, un exceso de nicotina con el paso del tiempo también puede afectar, y también el consumo de otro tipo de drogas también pueden afectar. Enfermedades de tipo neurológico podría ser la enfermedad de Parkinson, también la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades musculares como por ejemplo la glucogenosis y también distrofias. Hay enfermedades que a veces son poco frecuentes pero que también podrían dar calambres musculares. También alteraciones de tipo óseo o osteoarticular, artrosis, hernias discales, que den lugar a estenosis de canal en la médula espinal o en las raíces nerviosas, y esto da lugar a síntomas de dolor o síntomas de hormigueo, pero también podría haber calambres musculares, también en los pies, deformidades, por ejemplo los pies planos también podrían predisponer. En fin, hay una larga lista de enfermedades que pueden afectar a este nivel, aparte de los fármacos o medicamentos que hemos comentado, y también incluso en el caso de los medicamentos que retires un medicamento. A veces al retirar un ansiolítico, una benzodiazepina, un tranquilizante, puede dar lugar de forma de rebote un problema de contracciones musculares o de incluso calambres musculares, o al retirar barbitúricos que a veces se utilizan también para la epilepsia. Al retirarlos, si se hace bruscamente, también podría dar algún problema de esto. O sea que habría que valorar todo. Lo que pasa es que las causas más frecuentes son estas causas primarias que he comentado al principio. ¿Qué diferencia hay entre calambres y síndrome de piernas inquietas? Los calambres musculares pueden pasar también por la noche. Lo que ocurre es que este síndrome de piernas inquietas da lugar a un hormigueo, a una sensación desagradable de entumecimiento que cede con el movimiento. Por eso se habla de piernas inquietas, porque has de estar en movimiento para que te calme, pero no suele estar asociado a dolor. En cambio, el calambre muscular es un espasmo brusco de la musculatura y que duele bruscamente también. ¿Cuándo hay que consultar al médico? En parte es sentido común. Si ves que tienes cada vez más calambres, son cada vez más frecuentes, más persistentes, más dolorosos, interfieren en tu vida cotidiana, está claro que has de consultar. Si además se asocian otros síntomas como atrofia muscular, debilidad muscular, cambios en la piel u otros síntomas que pueden ser musculares, pueden ser neurológicos o de otro tipo, habrá que consultar para ver qué causa puede haber detrás. Y si ves que puede estar asociado a algún tipo de medicamento, de fármaco que has tomado y que has empezado a tener calambres musculares, para que se valore. También si es como consecuencia de una actividad laboral que es muy intensa o una actividad deportiva, pues tendrás que ir al servicio de riesgos laborales, a la mutua o a el médico deportivo o a quien lleve el tema en tu club o en tu trabajo. ¿Qué hacer para parar el calambre muscular? Es un tema complicado porque ocurre de forma brusca, empieza a doler y lo mejor sería prevenir el que ocurra. Pero si ya te está pasando, normalmente lo que se hace es estirar el músculo en dirección opuesta a la dirección en la que se contrae. Por ejemplo, si es el gemelo, normalmente el pie se te pondrá flexionado hacia abajo, es decir, se estirará. Entonces lo que haces tú es flexionarlo, hacer fuerza para flexionarlo hacia arriba, en dirección a tu cabeza, incluso ayudándote con la mano si es que puedes. Después también te puedes intentar hacer un masaje, puedes
intentar caminar, a veces va bien el calor local, otras veces se recomienda el hielo local, pero claro, para esto hará falta algo de tiempo, es decir, que en el momento lo único que puedes hacer es este estiramiento e intentar relajar la musculatura voluntariamente lo máximo que puedas. En el caso que he explicado que me pasó a mí, que no era durante la noche, sino que era nadando ahí en el mar, lo que ocurrió fue que tuve que parar, me relajé lo máximo posible, relajé esa pierna, no solo esta, sino las dos piernas, porque cuando intentaba mover la que tenía normal, empezaba otra vez el calambre muscular en la otra, y los brazos los movía lo mínimo para ir manteniéndome a flote. Y así fui consiguiendo, al cabo de un rato, bastante rato, llegar hasta la orilla, un lugar en el que no me cubría. Pero es una situación bastante desagradable. Si sabes algún otro método, me lo comentas. Pero bueno, lo mejor es la prevención. ¿Qué se recomienda para evitar que se produzcan estos calambres musculares? Pues si es antes de ir a dormir, será estirar los músculos, hacer ejercicios de estiramientos. En concreto estamos hablando de los pies, que sería donde se da con más frecuencia, pero en cualquier grupo muscular el que se haya producido. Y también se puede aplicar calor local y se puede también aplicar masaje en el músculo en forma de rotación en los músculos gemelos, en las pantorrillas o en los músculos en los que haya el problema. En el caso de ejercicio físico también, antes de practicar un ejercicio físico, lo que se recomienda siempre es hacer estiramientos y hacer un calentamiento adecuado. O sea, si eres un futbolista y entras directamente a la pista a jugar y a correr como un salvaje, sin haber hecho ningún calentamiento previo y sin ningún estiramiento, pues es posible que tengas calambres musculares o que puedas tener cualquier otro tipo de lesión. O sea que digo fútbol como puede decir levantamiento de pesas, natación o cualquier otro deporte. En el caso de la hidratación es importante beber líquidos suficientes. A veces los líquidos estos que se utilizan para deportistas que llevan algunos electrolitos o algunos minerales adicionales pues pueden ser útiles. Después el hacer actividad física de forma habitual, que esto nos puede beneficiar en este sentido, pero también nuestra salud en general. El evitar el alcohol o evitar el tabaco, que ya hemos dicho que podían predisponer a la deshidratación o podían predisponer también a los calambres musculares, y quien dice esto dice también otras sustancias tóxicas. En cuanto a sustancias tóxicas, ir con cuidado también con las intoxicaciones por plomo, por mercurio, o también en el caso de que seas un granjero, que te pique algún animal o te hagas alguna herida y que no puedas tener un tétanos, que esta sería otra causa de contracciones musculares, en este caso muy violentas. Y también utilizar un calzado que sea cómodo, que no apriete demasiado, y en el caso de irse a dormir, pues que la ropa no esté muy ajustada hacia las piernas o hacia los pies, de forma que estos no queden muy forzados por posturas de hiperflexión. O sea que son recomendaciones de sentido general. En cuanto al calor local, va bien el ponerse indirectamente a través de una toalla o de la ropa, una bolsa de agua caliente, en el caso de que tengas calambres musculares, y a veces también iría bien poner una bolsa de hielo, también a través de una toalla, en el músculo que se suele afectar. Esto ya depende de las personas, se puede utilizar un remedio u otro. Por supuesto, si esto ocurre con frecuencia, habrá que valorarlo por parte de un profesional de la salud y habrá que investigar las posibles causas, y si es alguna de las causas que hemos comentado antes, por algún tipo de enfermedad o por algún tipo de medicamento que pueda provocar esto, pues habrá que retirar el medicamento, cambiarlo por otro o poner el tratamiento de la enfermedad específica. Lo que hemos comentado de la diabetes o del alcoholismo, el tabaquismo, todo esto habrá que valorarlo también. ¿Se da algún tipo de medicamento, de suplemento para tratar este problema o prevenir que aparezca? Pues se ha utilizado diferentes tipos de medicamentos, a veces relajantes musculares, otras veces medicamentos como la gabapentina, también antagonistas del calcio como el diltiazem, el verapamil. Han utilizado también suplementos de vitamina B12, también suplementos con magnesio, con manganeso, con potasio, suplementos con calcio, y estos pueden tener un efecto beneficioso en el caso de que realmente tengas una deficiencia, es decir, si hay una bajada de calcio, un nivel bajo de calcio o de potasio o de magnesio en la sangre, si te dan un suplemento podrá seguramente mejorar esta sintomatología u otra sintomatología relacionada con esta carencia, igual que la vitamina B12. Pero en caso contrario, el beneficio es bastante dudoso. Es decir, que no hay muchos
tratamientos específicos para esto. Y a veces también pues, es la alimentación, procurar que sea equilibrada. Alguna ocasión se dan suplementos multivitamínicos, multiminerales y simplemente bebidas isotónicas, estas bebidas que toman deportistas que en algunas ocasiones resultan útiles. ¿Se puede hacer cirugía para curar los calambres musculares? Pues no tiene mucho sentido porque normalmente las causas no tienen una solución quirúrgica, a no ser que sean casos raros en los que estos calambres estén relacionados con algún tipo de compresión nerviosa o algún problema vascular que sea susceptible de intervención quirúrgica, pero que no suele ser el caso, porque estos casos de compresión nerviosa y problemas vasculares suelen ir con otro tipo de sintomatología. Soy el Dr. San Agustín y si tienes alguna duda me la dejas en los comentarios. Te dejo aquí otros vídeos que te pueden interesar sobre temas de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.